noches. Yo quiero comenzar no dando las gracias a la organización por haberme invitado, sino dando las gracias por haberme organizado, porque lo importante no es quién os lo cuente, sino que os lo cuenten. Isabel me planteó cuando me llamó que hablara de las secuelas, las lesiones psicológicas en las víctimas de las mujeres por la violencia de género. Entonces, claro, es muy difícil hablar del después sin hablar del antes y del durante. Así que yo me planteo una cosa aún más difícil, que es intentar contaros todo lo que tiene que ver la parte psicológica en todo lo que es la violencia, desde que empieza hasta que termina, incluso después. Antes de que empiece la violencia física, los malos tratos, las palizas, los golpes, siempre aparece el maltrato psicológico. Empiezan las descalificaciones, las humillaciones, los silencios, y es el maltrato psicológico lo que incapacita a la víctima para empezar a reaccionar, porque la va anulando como persona. Mientras están dentro de la relación violenta, hay una enfermedad que es el síndrome de la mujer maltratada, que no las deja reaccionar, no las deja escaparse por miedo a que las encuentren, por miedo a lo que les puede ocurrir. Y cuando la violencia física acaba, se termina la relación o consiguen escapar, son los daños psicológicos, los recuerdos, los miedos, los sentimientos, los que continúan en la mente de la persona, aunque hayan curado sus heridas. Comprender todo esto, comprender los procesos psicológicos, es fundamental para poder entenderlas y para poder ponernos en su lugar y empezar a ayudarlas. Sin esta comprensión de la base, es imposible que podamos ponernos en su proyecto. Por otro lado, tenemos una responsabilidad de comprender los componentes sociales de la violencia. Las personas que viven en una relación violenta no viven en una burbuja, viven dentro de una sociedad que formamos todos. Y desde todos es desde donde se tiene que iniciar el movimiento para cambiarlo. A priori, el planteamiento para cambiar esto es construir una sociedad igualitaria y no sexista, como decía Isabel, y es nuestro deber como profesionales, aquellos que nos dedicamos a ello, y como ciudadanos, todos. Tenemos que ser conscientes de los roles de género, de cómo estos roles lo que van haciendo es condicionándonos para que nos comportemos de una manera que es la que se espera de nosotros. Se espera que seamos las mujeres dulces, adaptadas al hogar, que nos condicionemos al papel de madres, sin exigir, por otro lado, que nuestras parejas se incorporen a ejercer el papel de padres. O sea, las chicas son tímidas, los chicos agresivos. Nadie nace así. La sociedad nos va conformando. Desde estos roles, lo que tenemos que entender es que se nos va mandando unos mensajes para que nos comportemos como se espera de nosotros. Y todo lo que se salga del estereotipo va a estar mal visto por la sociedad. Precisamente por eso existen dos palabras que son mariquita y marimacho, que lo que definen es aquellas personas de un sexo que tienen características, comportamientos atribuidos al otro. Y ninguna de las dos palabras es una palabra cariñosa, precisamente. Desde niños nos asignan un rol y además se nos marca a través de ropitas rosas o a través de pendientes, a través de determinadas señales que condicionan cómo nos van a tratar los demás. De hecho, la actitud ante un niño es completamente distinta de una niña. Hay un estudio muy curioso que cuenta cómo cuando una mujer está embarazada, cuando ya se sabe el sexo del bebé, los mismos padres se dirigen a la barriga de forma diferente en función de si es bebé niña o bebé niño. Si es niña es princesita, guapa, qué ganas de que estés aquí, y si es niño es más bien machote, iremos juntos al fútbol. O sea, ya el trato se condiciona desde que estamos dentro de la barriga casi, ¿no? No nos damos cuenta de que no somos así, sino que esto lo vamos aprendiendo, lo aprendemos de la gente con la que convivimos, nuestras madres, nuestros padres, los abuelos, la sociedad que nos rodea, los vecinos, las muñecas, los juegos, la televisión, los medios de comunicación. O sea, todo nos va mandando mensajes de género, los cuales se nos va condicionando de una manera o de otra, ¿no? Uno de los pilares que sustentan esto, la violencia de género, es la persistencia de estos roles a través del tiempo. Adicionalmente, nos vamos a empezar a meter ya en el durante, ¿no? Los malos tratos y las agresiones sexuales son el único delito en el cual se señala a la víctima como potencialmente culpable. Son los únicos delitos también que mayoritariamente afectan a las mujeres. A nadie que
que le roben un coche se le ocurriría decir, la culpa es tuya por tener un Mercedes. O sea, llega a comisaría o llega a un sitio y nadie va a decir eso. Sin embargo, en las agresiones sexuales o malos tratos se plantea muchas veces que algo habrá hecho ella, o si no estuvieras en la calle a esas horas, a lo mejor no te habría pasado. Así que muchas veces las mujeres víctimas de violencia lo ocultan porque no quieren enfrentarse, por un lado, a su agresor y por otro lado, al juicio social de que la gente plantee que puedan tener la culpa de lo que les está pasando. Desde luego es muy difícil conseguir que la violencia contra las mujeres se considere algo contra lo que hay que luchar y algo con lo que podemos luchar si no empezamos eliminando estos roles de género y si no empezamos concienciando a la sociedad de que las mujeres no tienen que ser sumisas, dulces, calladas y estar en casa, ¿no? Entonces la educación no sexista es la primera premisa para luchar en el futuro contra la existencia de esta violencia. Ahora vamos a comprender el trasfondo para empezar a cambiar la sociedad. Solo si lo comprendemos somos capaces de ver los comportamientos en nosotros mismos y poder hacerlo. Yo no puedo cambiar a mi vecino, pero me puedo cambiar a mí misma. Vamos a ver los durantes, ¿no? Los malos tratos son los durantes psicológicos, son los grandes ignorados. Es muy fácil percibir la gravedad de una paliza, de una fractura del brazo, de que te abran la cabeza, pero es muy difícil percibir la gravedad de que todos los días estás escuchando insultos y humillaciones. La gente piensa que son menos graves y que tienen menos consecuencias. Y os voy a intentar enseñar que no es así, que todo lo contrario. Yo muchas víctimas que he visto me dicen, Ana, un brazo roto se cura, un golpe que deja de doler. Es el recuerdo de lo que no son capaces de dejar atrás. La mayoría de la gente, a veces escuchamos, no nos damos cuenta, cerca nuestro, con un bar, en una conversación, verbalizaciones de tipo, es que eres tonta, si tú de esto no sabes, con esa ropa vas pidiendo guerra. Este tipo de verbalizaciones que a veces consideramos normales y que no decimos nada, son la primera gotita que empieza a caer en la mente de una persona que está inmersa en una relación de este tipo. Muchas veces observamos cosas y no hacemos nada. Nos parecen tan normales que ni siquiera percibimos que no puede ser normal que alguien le diga a otra persona lo que se tiene que poner, si tiene que hablar de algo, o que le insulte constantemente. Además, aquí empiezan las primeras estrategias. Cuando una persona se enfada con otra, si estás dentro de una relación de pareja, porque te haya llamado tonta, no vas a romper esa relación. El siguiente paso será llamarte imbécil. Y el siguiente será prepararte una discusión. Y nadie rompe una relación por eso. ¿Por qué? Porque tienen demasiado invertido. Cuando tú tienes una hipoteca, 5 años de tu vida, o incluso 2 hijos, porque te hayan llamado tonta, no vas a cortar. Entonces vas poco a poco aguantando cada vez dosis más grandes de violencia. Dosis más que van creciendo, tanto a nivel psicológico como en saltos posteriores a nivel físico. Son los malos tratos psicológicos los que mantienen esta relación de violencia. Evidentemente las discusiones en las parejas existen, pero no todos los motivos son legítimos ni todas las formas de discutir son legítimas. Adicionalmente, los maltratadores lo saben, los agresores saben perfectamente cuándo ir subiendo la intensidad del maltrato. Ellos se dan cuenta cuando es una persona tolerada o imbécil, el siguiente paso lo pueden subir. Y poco a poco van haciendo una escalada. Además, aquí hay un proceso que las víctimas no son capaces de ver, y en esto son cómplices los medios de comunicación. Cuando alguien te insulta, te humilla, no te habla, está todo el día maltratándote verbalmente, lo que piensa la víctima es: esto no es una paliza, no es lo que ve en televisión. Además, lo que se piensa es: si no te pegan, no hay peligro. O sea, eso es lo que comúnmente cree la gente. ¿Y cómo voy a denunciar porque me haya llamado idiota? O sea, no creen que sea una entidad tal como para acudir a una comisaría. Claro, si desde los medios de comunicación lo único que sale son las palizas y las muertes, las que están en niveles inferiores todavía no han llegado a ese nivel o están soportando estos malos tratos psicológicos, no son capaces de identificarse como víctimas porque no tienen el referente. Ellas piensan: hombre, si a mí no me pega, esto no es malos tratos, esto es otra cosa. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es empezar
hablar del maltrato psicológico como maltrato, sin mezclarlo con otro tipo de maltrato, ¿eh? En muchos casos, este maltrato psicológico va acompañado de intentar que las mujeres dependan económica o emocionalmente de la persona. Emocionalmente, en el momento que les anulan la personalidad, económicamente la manera más fácil es hacer que deje de trabajar, y esta hacer que deje de trabajar es precisamente hacer que se quede embarazada. ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones oímos vamos a tener un niño para arreglar la relación, o vamos a tener un niño para ver si esto va mejor? Y a veces detrás de eso lo que se esconde es un intento por anular todavía más a la persona. De hecho, las mujeres víctimas de violencia de género suelen tener más embarazos no deseados que aquellas que no lo son, según estudios internacionales, ¿no? Los episodios aumentan, siguen creciendo, cada vez son más frecuentes y cada vez son más intensos. Incluso pueden ir pasando a la violencia física. Y aquí aparece una cosa que es la indefensión aprendida. Esto es un proceso psicológico por el cual las mujeres piensan que no pueden hacer nada. No, de tiempo, por favor. Bien. Bueno, voy a contar la historia de la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un experimento que realizó Seligman hace muchos años. Cogió unos perros y los metió dentro de una jaula de hierro. Empezó a lanzar descargas eléctricas sobre el suelo de la jaula. Los perros al principio saltaban y aullaban. Hasta que aprendieron que hicieran lo que hicieran, no podían evitar las descargas. Entonces dejaron de hacer nada y se tumbaron simplemente a esperar que pasaran, que se terminaran. Esto es lo que les ocurre a muchas mujeres. Creen que no pueden hacer nada por salir de la relación y simplemente esperan que algo que viene de fuera termine esa relación, o la persona se calme, o desaparezca la situación, porque lo atribuyen al estrés, lo atribuyen al alcohol, lo atribuyen siempre a factores externos, no al maltratador. Cuando estamos en este momento ya tenemos unos niveles muy elevados de estrés, y aquí es donde empieza la parte física de los malos tratos psicológicos. Tenemos estrés, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, a veces tenemos el trastorno en sí, y empiezan a aparecer enfermedades, porque el estrés deteriora el sistema inmunitario, deteriora las defensas del cuerpo. Entonces nos volvemos todos más débiles y vulnerables, y empiezan a aparecer cada vez más enfermedades, y luego enfermedades psicosomáticas, que eso es cuando la mente pone enfermo al cuerpo. Si estás enfermo, es muy difícil que cojas el valor, las ganas y las fuerzas para escapar de una relación. Y os aseguro que salir de una relación así requiere muchas fuerzas, requiere estar muy entera y requiere tener mucha voluntad de querer salir adelante. Cuando te encuentras enferma no eres capaz. Adicionalmente tenemos estigmatizadas a las víctimas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que las vamos a juzgar diciendo a lo mejor la culpa es tuya, o mira esta, que se quiere quedar con el piso, la víctima no tiene fuerzas, estando en esa situación de enfermedad, para enfrentarse a la persona y a la sociedad. Y cuando la violencia es leve o solo psicológica, dice, prefiero quedarme sin hacer nada, porque lo que me espera creo que va a ser peor. Es la vergüenza social de que te señalen con el dedo. O sea, ser víctima a día de hoy lleva implícito que te juzguen también a ti y que pregunten los motivos por los cuales has denunciado. También otras veces el hecho de no saber que el maltrato psicológico se puede denunciar hace que crean que si no hay heridas no pueden demostrar nada. Los malos tratos psicológicos son el primer escalón de la violencia doméstica, pero también son uno de los más dañinos, porque cuanto más deteriorada está la personalidad y la autoestima, menor capacidad tenemos para reaccionar y más tolerancia iremos teniendo a las agresiones. Cada vez aguantaremos más y más y más. Y sin embargo, la sociedad sigue sin tener conciencia de esto, no se da cuenta de los dañinos que pueden ser los malos tratos psicológicos. Fijaros, un estudio del Banco Mundial. El Banco Mundial mide los años perdidos por diversas situaciones. Entonces, los años perdidos por accidentes, los años de vida saludable, sería restar a los años de vida esperados los años de vida que estamos enfermos. Pues la violencia de género provocó una pérdida de 9 años y medio de vida. Entre violencia de género y agresiones sexuales, esto es más que todos los tipos de cáncer, los accidentes automovilísticos y las guerras. Como estadístico es absolutamente apabullante. O sea, es un dato que no se está manejando, ¿no? No es que las maten, es que las que viven, ¿cómo viven? ¿Con qué calidad de vida? Las consecuencias que ahora llamamos a lo que hay durante, para pasar después, son incapacidad para disfrutar, anedonia, alteraciones del estado de ánimo, depresión,
la habilidad emocional, echarte a llorar en cualquier lado, de pronto estar histérica o estar llorando, estar chillando o tener arranques de desesperación, trastornos del sueño, insomnio, pesadillas, incapacidad para descansar, trastornos de la alimentación, o comen por ansiedad o pierden el apetito por pura angustia, disminuye la autoestima y son incapaces, se sienten incapaces de hacer nada, tienen sentimientos de culpa, creen que parte de la culpa la tienen ellas, y dependencia emocional del maltratador, creen que no van a poder ir a ningún lado sin él, aparte de los síntomas de la ansiedad y todas las enfermedades somáticas, esas que provocan la mente, esos dolores de estómago, esos dolores de cabeza. Las lesiones y el estrés van a llevar a estrés crónico, y el estrés crónico provoca una cosa que es que aumente una hormona que es el cortisol. El cortisol es tan grave la influencia de esta hormona que puede provocar dolores musculoesqueléticos, más allá de los golpes, sin golpes, problemas a nivel cardíaco, incluso infartos, angina de pecho, tartamudeo a nivel neurológico, como vamos a ver después, pérdida de audición, migrañas, problemas de vista. Nos podemos encontrar todo tipo de síntomas sin que haya habido por medio de un solo golpe, simplemente con el maltrato psicológico, problemas de intestino, problemas de estómago, problemas gástricos, todo. La gente dice, se te agarran los nervios al estómago. En este caso, no es que se agarren, es que se quedan hechos un nudo y empiezan a aparecer cada vez más problemas gastrointestinales. Y luego el sistema inmunitario que provoca más enfermedades. Fijaros, dentro de los datos que se manejan por estudios, las mujeres víctimas de violencia tienen un 60% más de enfermedades que las mujeres no víctimas. De enfermedades, no hablo de golpes, hablo de gripes, hablo de infecciones, hablo de enfermedades del día a día, ¿no? Cuando tenemos una historia muy prolongada ya tenemos la depresión, los trastornos de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, que es uno de los trastornos más graves que existen dentro de las categorías psiquiátricas. ¿Qué ocurre con esto? Pues si te duele todo y te duele físicamente y además estás deprimida, es muy probable que muchas de estas personas empiecen a tomar antiinflamatorios, analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos. Cuanto más medicada está una persona, más atontada está también para reaccionar. Y en muchas ocasiones se combina con el consumo de alcohol. Fijaros, en la tasa de la población mujer alcohólica es de un 4%. La tasa de la población mujer víctima de violencia de género alcohólica es un 18,5%. La diferencia es bastante grande como para atribuirla a la casualidad. En muchos casos la cronicidad lo que nos lleva es al intento de suicidio. 1 de cada 4 suicidios lleva a la espalda una historia de malos tratos. Y el 17% de las mujeres víctimas de violencia de género se intentan suicidar en más de una ocasión y muchas lo consiguen. Claro, ¿qué ocurre con esto? En los datos que se manejan en muertes por violencia de género, los suicidios no entran, solo entran los homicidios. Los suicidios van a las estadísticas de suicidio, que son otras. Entonces, cuando hablamos de muertes por violencia, a lo mejor nos estamos dejando fuera a un montón de personas que también son víctimas de la violencia, aunque no les hayan matado la mano del agresor. Y ya nos vemos al después. Imaginemos que esta persona que ha pasado por este infierno sale de la relación. Consigue atravesar lo que es el abandono, luchar contra la dependencia emocional, enfrentarse a luchar en los tribunales, que os aseguro que es un proceso largo, duro, en el que se sienten muy poco acompañadas. Y una vez que ha pasado, ¿qué ocurre en esa mente? Enrique Chaburúa, que es una de las personas que más sabe de violencia de género en este país, tiene una frase maravillosa por cómo lo describe, no por lo que dice, ¿no? En su libro Superar un trauma, que es: los malos ratos se olvidan, pero queda en el pozo de la memoria la huella del sufrimiento. Aquí lo que está explicando es una de las consecuencias más graves de la violencia, que son las secuelas. Vamos a diferenciar lesión y secuela. La lesión es la herida, lo que ocurre en el momento que te pasa. O sea, esa depresión que tienes durante. La secuela es la cicatriz, lo que aunque tratemos no podemos quitar. Ya va a quedar para siempre en la cabeza de esa persona. Entre los diagnósticos con los que trabajamos, o sea, las enfermedades que suelen quedar crónicas, y cuando digo crónicas significa para siempre, ese es el significado crónico. Está la depresión. La depresión es una de las cosas más horribles que puede sufrir una persona.
Los trastornos de ansiedad, que yo lo colocaría en la segunda lista, en el segundo puesto de las cosas más horribles. El trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, en el que las personas llegan a tener flashbacks que vuelven a ver todo lo que les pasó. De pronto aparece la imagen y lo vuelven a vivir con todas las sensaciones. Los trastornos alimentarios, que muchas veces quedan crónicos, alcoholismo, drogodependencias, farmacodependencias, que son igual de malas que las drogodependencias, y la descompensación de la personalidad. La personalidad, tras determinadas experiencias, que llamamos experiencias catastróficas, se transforma, se convierte en otra persona. ¿Y en qué se convierte? En una persona que siempre se va a mantener desconfiada, que tiene hostilidad hacia el mundo, tiene aislamiento social, le va a costar mucho volver a relacionarse, sensación de vacío, sensación de no tener esperanza. Y cuando tenemos esperanza, apaga y vámonos. O sea, nos quedan pocos motivos para seguir adelante. Sentimiento permanente de miedo, de tensión, de nervios, que también van a descontar años de salud, porque es mantener el cuerpo y la mente al máximo. Y sentir que eres extraña a ti misma, que no te conoces, porque efectivamente ya no eres la persona que tú eras, te has transformado, te han transformado las vivencias que has tenido. Y cuando hablamos de psicología, antes hablábamos de élites un poco abstracto, la psicología que es la personalidad. Recientemente una investigación ha visto como no solamente la personalidad queda transformada, sino el cerebro. Un estudio muy reciente de la Universidad de Salamanca, donde yo estudié, ha descubierto cómo, analizando los cerebros de mujeres víctimas de violencia de género, los cerebros, ahora estoy hablando del órgano, no estoy hablando de la persona, vio cómo había repercusiones neuropsicológicas. Las personas tenían menos capacidad de aprendizaje, menos memoria, tenían afectado niveles cerebrales después de haber sufrido malos tratos, y que cuanto mayor era el tiempo que habían estado sometidas a los malos tratos, mayor era el daño neurológico. Asimismo, también descubrieron que no tenía que ver con el nivel de formación de la víctima. Había universitarias, además yo conozco muy bien ese estudio, había universitarias, igual que había gente sin ningún tipo de formación, y el daño era igual en unas que en otras. Y era un daño a nivel cerebral, un daño que ahora podemos ver con determinadas pruebas. A ver, esto abre la puerta a que podamos demostrar también el daño psicológico, que es algo importantísimo dentro de lo que es el trabajo en los tribunales. Pero también es una forma de decir, el daño psicológico está ahí, deja huellas de verdad en el cerebro. Y este ha sido un resumen muy breve de todo lo que es la psicología de la violencia, en menos de 20 minutos, creo. Simplemente quiero decir, para terminar, que prevenir la violencia, evidentemente, es nuestro objetivo. Tenemos que intentar que esto no continúe. Tenemos que trabajar en la igualdad de género, pero todo esto lleva mucho tiempo. Y también tenemos que dar unas respuestas a las víctimas que ahora están sufriendo la violencia, o a las que acaban de salir, o las que han salido hace mucho tiempo pero siguen con estas secuelas. Comprender y atender como profesionales forma parte de nuestra labor. Cada uno de vosotros tenéis una responsabilidad, cada uno en función de lo que sea. Cada uno tiene unas funciones en esta sociedad. De nosotros depende que ayudemos a curar las heridas invisibles. Muchas gracias.